Hola, mi nombre es Lizani Manuel Hernández, soy estudiante de la carrera de médico cirujano y partero del Centro Universitario de la Costa y les voy a hablar sobre el uso de anticoagulantes en cirugía. Los anticoagulantes, como su nombre lo indica, son aquellos medicamentos que van a antagonizar la coagulación. En cirugía, su uso principal va a ser como quimioprofilaxis para el tromboembolismo venoso. El tromboembolismo venoso va a representar un riesgo para los pacientes que son hospitalizados durante y posterior a su hospitalización, particularmente pues en aquellos pacientes que fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos. Los pacientes que son sometidos a procedimientos quirúrgicos mayores representan un mayor riesgo de generar tromboembolismo venoso debido a que activan los componentes de la triada de Virchow, que incluyen la lesión endotelial, la éstasis y la hipercoagulabilidad. Los regímenes actuales del tratamiento con anticoagulantes o cirugía incluyen el tratamiento de un anticoagulante administrado por vía parenteral y un anticoagulante administrado por vía oral. Alrededor de esta presentación, pues les voy a estar explicando cada uno de estos anticoagulantes que son utilizados en este ámbito. Como primer anticoagulante tenemos a la heparina no fraccionada. La heparina no fraccionada fue el primer anticoagulante descubierto en 1916, sin embargo su uso médico se remonta hasta décadas posteriores. El mecanismo de acción de este fármaco consiste en que va a activar la antitrombina. La antitrombina es un anticoagulante natural que esta antitrombina se va a unir o va a formar un complejo, ya sea con la trombina o con el factor 10A, que este complejo va a ser degradado en la circulación. Por lo tanto, en la cascada de coagulación, donde intervengan estos factores, pues se va a ver interrumpida. Dentro de las características de este fármaco tenemos que pues, su administración va a ser por vía parenteral, tienen una vida media corta, de 1 a 1,5 horas, y su actividad máxima va a ser de 4 a 6 horas posterior a su administración. Este fármaco pues va a ser como segunda opción para pacientes que no puedan recibir heparina de bajo peso molecular o cualquier otro anticoagulante oral, como aquellos pacientes que tengan alguna insuficiencia renal. Asimismo, pues este anticoagulante se puede inhibir con la acción del sulfato de protamina. Y dentro de las desventajas que tiene este fármaco, pues es de que va a tener una farmacocinética variable. Asimismo, hay una necesidad de tener un monitoreo constante y de ajustar la dosis. Su vida media también va a ser una de las desventajas. Y también que 2 al 4% de los pacientes tienden a desarrollar una trombocitopenia inducida por heparina, que pues es una enfermedad mediada por anticuerpos. Esto puede provocar la trombosis venosa o arterial. Como siguiente anticoagulante tenemos a la heparina de bajo peso molecular. Este tiene un mecanismo de acción similar al fármaco anterior, sin embargo, tiene algunas diferencias. Su mecanismo de acción, pues de igual forma va a ser activar la antitrombina, pero para formar un complejo principalmente con el factor 10A, a diferencia del fármaco anterior, que era para formar el complejo tanto con la trombina como para el factor 10A. Este es más específicamente para el factor 10A, por lo tanto, pues se va a inhibir el resto de la cascada de coagulación. Dentro de sus características, pues tenemos que va a tener una vida media de 4 horas, va a tener una biodisponibilidad del 90 al 92% y su tiempo de máxima actividad va a ser de 3 a 5 horas posteriores a su administración. De igual forma, su inhibición va a ser parcialmente con sulfato de protamina. Es importante destacar que la heparina de bajo peso molecular se debe evitar en aquellos pacientes que tengan una insuficiencia renal grave. Asimismo, se debe hacer un ajuste de la dosis para aquellos pacientes que tengan obesidad. Y dentro de sus principales desventajas, pues tenemos de igual forma que el fármaco anterior, que existe una probabilidad del desarrollo de trombocitopenia inducida por heparina. Como siguiente fármaco tenemos el fondaparinux. El fondaparinux, su mecanismo de acción va a ser unirse a la antitrombina
para inhibir indirectamente el factor 10A. Por lo tanto, pues al inhibir el factor 10A, se va a impedir la conversión de protrombina en trombina y pues de esta forma se va a interrumpir lo que viene siendo el resto de la cascada de coagulación. Dentro de sus características, pues tenemos que va a tener una biodisponibilidad del 100%, una vida media de 17 a 21 horas y su tiempo de máxima actividad pues va a ser de 2 a 3 horas. Este fármaco va a ser una opción para aquellos pacientes que tengan una trombocitopenia inducida por heparina. Sin embargo, pues está contraindicado en aquellos pacientes que tengan un peso inferior a 50 kilogramos y en pacientes con insuficiencia renal. Dentro de las ventajas de este fármaco, pues tenemos de que a diferencia de los fármacos anteriores, este no necesita un monitoreo intensivo ni un ajuste de la dosis. Otro grupo de anticoagulantes son los antagonistas de la vitamina K. Estos fueron la primera generación de anticoagulantes administrados por vía oral. Dentro del principal fármaco perteneciente a este grupo tenemos a la warfarina. Su mecanismo de acción de estos anticoagulantes les va a hacer el bloqueo del complejo epóxido reductasa de la vitamina K en el hígado. Al bloquear este complejo, la cantidad de vitamina K pues se va a ver reducida y la vitamina K sirve como cofactor para la descarbonización de los factores dependientes de la vitamina K, que es el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. Entonces, pues va a haber una deficiencia de estos factores de coagulación, por lo tanto, pues la cascada de coagulación se va a ver interrumpida. Dentro de sus características, pues tenemos su administración oral, que va a tener una biodisponibilidad del 80 al 100%, una vida media de 20 a 60 horas y pues va a requerir un periodo bastante largo para la acción terapéutica, que es de 36 a 72 horas. Estas son las principales ventajas, ya que pues al requerir de un periodo tan largo para ejercer su acción terapéutica, hay una necesidad de un periodo puente, que principalmente va a ser con la administración de heparina de bajo peso molecular, pues para suplir ese periodo en el que el paciente no va a estar anticoagulado. Asimismo, otra de sus desventajas va a ser pues un control frecuente. Para esto pues se utiliza la prueba del índice internacional normalizado y asimismo de que este es uno de los fármacos que va a tener más interacciones con alimentos y otros fármacos, que pues esto puede ser una desventaja en cuanto a la eficacia del fármaco e incluso se han registrado pues hemorragias debido a la interacción que existe entre este medicamento junto con otros fármacos. Y pues para contrarrestar el efecto de este fármaco, pues la administración de vitamina K va a inhibir su acción. Como siguiente grupo de fármacos tenemos a los anticoagulantes orales directos. Estos fueron introducidos en la segunda década del siglo XXI y han estado sustituyendo gradualmente el uso de los anticoagulantes que mencioné anteriormente, principalmente porque pues estos tienen una farmacocinética predecible, asimismo de que estos no necesitan un monitoreo constante, a diferencia de los anticoagulantes pues que mencioné anteriormente. En la actualidad existen dos categorías de estos fármacos que son los inhibidores de la trombina, que se incluye el dabigatran, y los inhibidores del factor 10A, en la que se incluye el rivaroxaban, apiaxaban y endoxaban, como se puede observar en esta imagen, que el rivaroxaban, apiaxaban y endoxaban pues van a interferir en esta parte de la cascada de coagulación, inhibiendo al factor 10A, y el dabigatran va a interferir en esta parte de la cascada de la coagulación, inhibiendo a la trombina. Como pues primer anticoagulante oral directo, tenemos al dabigatran. El dabigatran, pues dentro de sus características tenemos que va a tener una biodisponibilidad de 6.5%. Su tiempo hasta la máxima concentración después de su administración va a ser de 1 a 2 horas y su vida media va a ser de 2 a 7 horas en adultos sanos y de 14 a 18 horas en adultos mayores. Como fármaco inhibidor de anticoagulante tenemos el hidaruzimab, que pues va a inhibir su acción. Dentro de los pacientes en los que no se recomienda la administración de este fármaco,
es en aquellos pacientes con insuficiencia renal y con obesidad, principalmente porque este fármaco se somete a un aclaramiento renal del 80% y el otro 20% corresponde a un metabolismo biliar. Por lo tanto, pues no se debe utilizar en estos pacientes y ni en pacientes que tengan un peso inferior a 50 kilogramos. Como siguiente fármaco tenemos el rivaroxaban. El rivaroxaban, pues dentro de sus características tenemos que va a tener una biodisponibilidad del 80%. Su tiempo hasta la concentración máxima va a ser de 2 a 4 horas posteriores a su administración y su vida media va a ser de 5 a 9 horas en adultos sanos y de 11 a 13 horas en adultos mayores. Dentro del fármaco inhibidor, tanto de este anticoagulante como el del resto de anticoagulantes orales que veremos, serán del Zanet alfa. Y también se puede utilizar el complejo de concentrados de protrombina para inhibir la acción de este fármaco. Y dentro de los pacientes en los que no se recomienda el uso de este fármaco son aquellos pacientes con una insuficiencia renal y una enfermedad hepática de moderada a grave, debido a que este fármaco pues tiene una excreción 35% renal y 65% biliar. Sin embargo, en diversos estudios pues ha demostrado una eficacia en aquellos pacientes que tengan obesidad, por lo tanto sí se recomienda su uso en estos pacientes. El siguiente fármaco es el apiazaban. El apiazaban, pues dentro de sus características tenemos que va a tener una biodisponibilidad del 50%, una vida media de 12 horas y un tiempo hasta la máxima concentración de 3 a 4 horas posteriores a su administración. Este fármaco debido a que se somete a un grado de expresión renal más bajo por ciento y 75% biliar, pues iba a ser recomendado en aquellos pacientes que tengan una insuficiencia renal crónica. Sin embargo, pues se debe de tener precaución en aquellos pacientes con alguna insuficiencia o enfermedad hepática moderada y de plano evitar en aquellos pacientes que tengan una enfermedad hepática grave. Y finalmente, pues tenemos el endoxaban. El endoxaban dentro de sus características es una biodisponibilidad del 60%, una vida media de 10 a 14 horas y un tiempo hasta la máxima concentración de 1 a 2 horas. Aproximadamente el 50% de este fármaco se va a depurar renalmente y el otro 50% a través del tracto biliar. Este fármaco no se ha estudiado en pacientes con obesidad, por lo tanto no se recomienda su uso en estos pacientes. Bien, en este esquema pues podemos observar el sitio de acción de los distintos anticoagulantes. Como podemos observar, comenzando con la warfarina, pues la warfarina va a tener su sitio de acción inhibiendo pues los factores que son dependientes de la vitamina K, como el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. Por lo tanto, pues la cascada de coagulación donde intervengan estos factores de coagulación, pues se va a ver afectada. Dentro de la heparina de bajo peso molecular, pues como mencioné, va a inhibir el factor 10A principalmente. La heparina no fraccionada, pues va a inhibir a la trombina principalmente. El dabigatran de igual forma va a inhibir a la trombina. Y el fondaparinux, pues va a inhibir indirectamente al factor 10A. Y el resto de los anticoagulantes orales directos, como rivaroxaban, apixaban y endoxaban, pues tienen su efecto directo, inhibiendo el factor 10A. En cuanto a las indicaciones médicas de estos anticoagulantes, comenzando por los administrados por vía parenteral, en el contexto de cirugía para la profilaxis de la coagulación en cirugía cardíaca, tenemos que la heparina no fraccionada va a ser el fármaco indicado. Y en aquellos pacientes que están sometidos a cirugía abdominal, artroplastia de cadera y artroplastia de rodilla, los tres fármacos administrados por vía parenteral pueden ser indicados. En el caso de los pacientes que tengan una movilidad restringida, la heparina de bajo peso molecular es el fármaco indicado. En aquellos pacientes que se sometan a procedimientos de diálisis, la heparina no fraccionada es el tratamiento indicado.
En cuanto a los anticoagulantes administrados por vía oral, en el contexto de cirugía, pues aquellos pacientes que sean sometidos a una cirugía de reemplazo de cadera, todos los anticoagulantes administrados por vía oral, a excepción del endoxaban, pueden ser indicados. Asimismo, para el tratamiento de la tromboembolia pulmonar y la embolia pulmonar, pues cualquiera de los anticoagulantes orales directos puede ser indicado. Ahora, hablando un poco de las pruebas de coagulación, estas se realizan principalmente para monitorear o para identificar aquellos pacientes que sufran un trastorno hemorrágico o para aquellos pacientes que van a ser sometidos a cirugía, ver el riesgo que existe de una hemorragia pues en la cirugía y de esta forma pues permitir la administración del tratamiento o para prevenir una hemorragia en la cirugía. Dentro de las pruebas que se tienen está el tiempo de tromboplastina parcial, asimismo el tiempo de protrombina y la Relación Internacional de Normalización. Esta prueba se realiza principalmente para el monitoreo de los antagonistas de la vitamina K. Asimismo tenemos el tiempo de trombina, perdón. El tiempo de trombina es el tiempo necesario para que el fibrinógeno se convierta en fibrina cuando hay presencia de la trombina. En este caso, pues se utiliza para monitorear la vigatran y los fármacos como la heparina o el fundaparinux, que pues van a prolongar este tiempo y pues de esta forma se pueden monitorear. Y también tenemos los ensayos antidiesacromogénicos, que pues estos son principalmente para monitorear a la heparina no fraccionada, al fundaparinux o a la heparina de bajo peso molecular. Asimismo, existen otros ensayos, que son los ensayos anti-DSA calibrados, que estos van específicos para el resto de anticoagulantes orales directos, a excepción de la Vigatran. Sin embargo, si no se cuenta con estos análisis, pues se puede utilizar el ensayo anti-DSA cromogénico, pues para monitorear indirectamente estos fármacos. Y finalmente, hay que tener en cuenta algunas consideraciones en el ámbito preoperatorio de aquellos pacientes que ya toman o toman continuamente un anticoagulante, ya sea como profilaxis o como tratamiento de alguna de sus enfermedades. Esto es importante debido a que si un paciente ya tomó un anticoagulante previo al momento de la cirugía, pues existe un riesgo de sangrado que puede seguir desde un riesgo bajo hasta un riesgo muy alto. Por ello, pues es importante en cirugía electiva que aquellos pacientes que ya toman un anticoagulante oral directo lo interrumpan de 24 a 48 horas antes de la cirugía para eliminar pues estos efectos anticoagulantes. Asimismo, pues en aquellos pacientes que toman warfarina, la interrupción de este medicamento, pues como tiene como mencioné anteriormente, que tiene un periodo de acción muy largo, la interrupción debe ser de 3 a 5 días para procedimientos que tengan un riesgo de sangrado de moderado a alto. En el caso de aquellos procedimientos que tengan un riesgo de sangrado mínimo, no es necesario suspender el medicamento. En el caso de la cirugía emergente, pues es necesario hacer esta prueba que mencioné anteriormente en el caso de los anticoagulantes orales directos, que es el ensayo anti-DSA calibrado, para conocer pues el nivel de estos anticoagulantes. Entonces, un nivel superior o igual a 50 nanogramos por mililitro, pues puede requerir el uso de algún agente de reversión, como los que mencioné anteriormente para cada uno de los anticoagulantes orales. Y si hay un nivel inferior a 50 nanogramos por mililitro, pues la operación se puede realizar sin ningún tipo de reversión. En el caso de la warfarina, pues sí es recomendada que se administre la vitamina K para que de esta forma pues se acelere la producción de los factores de la coagulación dependientes de la vitamina K, el factor 2, factor 7, factor 9 y factor 10. Y bueno, de mi parte es todo.